Ok, perfecto. Parte del fundamento está la ley orgánica del OIJ, en el cual en su artículo primero establece que el organismo de investigación judicial será auxiliar de los tribunales penales y del Ministerio Público en el descubrimiento, verificación científica de los delitos y de sus presuntos responsables. Será asimismo cuerpo de consulta para los demás tribunales del país. Entonces, parte de las acciones que debe realizar el organismo de investigación judicial están el hecho de recibir denuncias. Ya tenemos establecido dentro del organismo de investigación judicial nuestra oficina de recepción de denuncias está a la disposición de todos ustedes y ya presta el servicio para recibir ese tipo de reporte de la comisión de un delito. Asimismo, en todas las delegaciones y oficinas regionales de todo el país. Entonces, ahí escuché una pregunta que habían hecho en relación con esto y entonces ya estamos en la disposición de recibir ese tipo de denuncias. Por el otro lado, otra de las misiones que tiene el organismo de investigación judicial es el cuidar que se conserve todo lo relacionado con el hecho punible y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar la autoridad competente. No obstante, cuando se trate de heridos, tomará las medidas necesarias para su curación, trasladándose inmediatamente a donde se preste el auxilio. En este caso, evidentemente, en su momento se estaban pensando en cuestiones de la vida humana. En este momento también hay que ser claros de que prevalece la vida de los animales como primordiales ante la situación de que estemos con un animal herido y demás, ¿verdad? La idea sería poder socorrer al animal independientemente de la situación del sitio de suceso que nos estemos encontrando en ese momento. Básicamente las acciones serían muy parejas y muy parecidas a las que ya teníamos. Esta ley orgánica también indica que si es necesario dentro de las atribuciones ordenar la clausura de un local en que se ejecutó un delito y establecer que los indicios que se encuentren en ese lugar no se vayan a desaparecer, no se vayan a alterar y demás, y realizar algunas de las labores que se requieran, sobre todo con el interés de establecer cadena de custodia de esos indicios y que se presenten correctamente a los fiscales que tengan en ese momento la necesidad de establecer algún tipo de acusación. Hacer constar el estado de las personas, las cosas, lugares mediante exámenes, inspecciones, plano, fotografías y demás operaciones técnicas aconsejables y recoger todas las pruebas y demás antecedentes que se tengan importancia en el caso. Este es uno de los elementos más importantes que tiene la parte judicial y en este caso el papel del organismo de investigación judicial. La idea de esto es recoger de forma no solamente jurídicamente hablando conveniente para el caso, sino también científicamente para que esos indicios no se nos vayan a echar a perder. Ahora estamos hablando de una situación que, por ejemplo, nos sucede con los cuerpos, pero también ahora se nos va a presentar con algunos animales en los cuales vamos a tener que llevar a algún momento, a algún lugar para que se les realice algún tipo de necropsia, ¿verdad? Entonces, también ese tipo de traslado vamos a tener que ver y estudiar un poquito más, prepararnos más adecuadamente, que es parte de los procesos que estamos realizando, y determinar cuáles son los datos de ese sitio de suceso que vamos a requerir. Qué sé yo, cuestiones de temperatura, el tipo de ambiente. Vean que ahora la situación en relación con los animales es diferente en relación con los seres humanos. El tiempo, la humedad,
algunas enfermedades y demás que padecen los animales, van a acelerar o van a hacer más lentos algunos procesos de putrefacción que presentan algunos de estos animales. Entonces, vean que necesitamos un poquito más de especialización que en este momento no contamos y que estamos en ese proceso de acercamientos a diferentes entes encargados de este tipo ¿cómo se llama?, de conocimientos que necesitamos ir creando dentro del organismo de investigación judicial y sobre todo los entes encargados de los procesamientos de los sitios de suceso, ¿verdad? Definitivamente ocupamos ese tipo de labores. Cuidar que el cuerpo y los rastros del delito sean conservados. Veamos que en algún momento vamos a tener que tener algún tipo de transporte en el cual se puedan llevar estos cuerpos de manera refrigerada, ¿verdad? Igual que lo hacemos con los cuerpos de los seres humanos, para conservar lo mejor posible lo hallado en el sitio de suceso y trasladarlo al lugar donde vayan a realizarse las necropsias. Si hay peligro de cualquier demora o que comprometa el éxito de la investigación, hacer constado el estado de las personas, cosas, lugares mediante inspecciones, planos, fotografías y exámenes técnicos y demás operaciones. Uno de los aportes que podríamos nosotros eventualmente estar haciendo es la parte de cómo plasmar a través de diferentes documentos, llámense en actas, informes y demás documentos que nosotros realizamos, de manera tal que cumpla con todos los requisitos que el Ministerio Público necesita en algún momento para reforzar las acusaciones que tengan ellos que realizar. Entonces, conservar eso y también, paralelo a esto, la parte técnica. ¿Por qué? Porque muchas de estas actas e informes van a ser necesarios por los peritos que van a revisar esos datos que nosotros les estamos remitiendo. Parte en nuestro escenario, de nuestro quehacer, son reglas de oro de la criminalística que son aplicables tanto a la parte humana como a la parte animal. Parte de estas reglas de oro expuestas por Edmund Lockhart: el tiempo que pasa, la verdad que huye, y no se puede llegar al sitio con ideas preconcebidas. Vamos a ir a tratar de analizar esos sitios de suceso de forma objetiva. En el sitio debe haber el mínimo de personas y no debe haber apresuramiento. Entre más personas lleguemos al sitio de suceso, más posibilidades habrá de contaminación y de pérdida de algunos elementos de transmisión. Realizar la parte de procesamiento de esos sitios de donde vamos a recolectar la información de manera técnico-científica. Aquí hay principios que regulan todo este quehacer, pero hay tres, sobre todo muy importantes, que son el principio de uso, es decir, ¿qué utilizo yo para la comisión de ese delito? Y de acuerdo a lo que yo estoy utilizando para la comisión de ese delito, llámese veneno, llámese un arma de fuego, llámese, qué sé yo, un objeto contundente para agredir al animal, etcétera, todo este tipo de cosas, así se me van a producir una serie de elementos en el sitio de suceso que necesitamos nosotros, la parte técnica científica, plasmar, dejar en actas, dejar registrado, de manera tal que los encargados de plantear la acusación tengan los elementos suficientes para poderlo sustentar. Asimismo, otro elemento muy importante que es el principio de intercambio de partículas y en algún momento poder establecer la reconstrucción de los hechos, es decir, cómo se dio esa situación. Aquí entra en vigencia una de las partes más importantes, que es la vinculación entre el sitio de suceso, la víctima y el victimario, como elementos de transferencia, donde vamos a ir a buscar estos elementos de transferencia. Igual que lo hacemos con los seres humanos, en este caso lo vamos a aplicar con los animales, es decir, ver cuáles son esos elementos que nos pueden sustentar la acusación o la hipótesis que tenemos de un caso de envenenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?
Y algunos elementos muy importantes también de establecer es la parte de terceras personas. En algún momento mencionaron algunas de las preguntas que ustedes realizaron sobre el asunto de cómo contribuir terceras personas con prueba, ¿verdad? Que podrían eventualmente hacerlo a través de sus testimonios, a través de videos, etcétera, ¿verdad? Ese tipo de elementos que también para nosotros son importantes. Siempre que tengamos la noticia de crimen y la llegada al sitio de suceso, definitivamente un elemento muy importante son los tiempos de respuesta. En las ciencias forenses, en la criminalística, hay un apartado en el cual el tiempo que pasa, la verdad que huye. Entre más tiempo de respuesta tengamos, entre más larga la noticia crimen y la llegada de nosotros al sitio de suceso, más posibilidades hay de que desaparezcan elementos de prueba que son importantes para sustentar cosas como las que estamos tratando de afrontar en este momento, ¿verdad?, con esta nueva ley. Es decir, entre mejor y más rápido podamos llegar a ese sitio donde se están realizando la comisión de un delito como el que estamos tratando en este momento, mejor respaldo vamos a tener de esos elementos probatorios. Vamos a tener diferentes sitios de suceso que van a estar en la presentación que se les va a llegar a ustedes, sin embargo no es tan importante. Elementos importantes, porque muchos de ustedes van a estar, qué sé yo, en sus ONG, en sus instituciones privadas y demás. Algo importante en esto, y que ya hemos tenido algunos resultados un poco, vamos a ver, malos desde el punto de vista de producción de elementos probatorios. Ese sitio vamos a tratar de que sea lo ideal posible, es decir, si ustedes comienzan a tocar el sitio de suceso, comienzan a dar manipulación, comienzan a el perrito, el gato, etcétera, lo comienzan a trasladar, y ese tipo de elementos, la forma en que el veneno, vamos a ver, el veneno lo trasladan de un lugar a otro, etcétera, etcétera, vamos a tener lo que se llama una contaminación cruzada. Si ustedes al final, vean, es que este veneno estaba ahí junto al, qué sé yo, vamos a ver, en el patio, pero yo me lo traje para la casa, y entonces ya vamos a tener contaminación cruzada, ya no vamos a saber nosotros como policía judicial. Recuerden que nosotros no podemos llegar al sitio con ideas preconcebidas. Entonces, desde el punto de vista objetivo, no vamos a poder determinar si el veneno lo tenían ustedes dentro de sus viviendas o el veneno estaba solamente en el jardín. Ese tipo de elementos, ¿por qué? Porque existe la contaminación cruzada. Ustedes, igual que cualquiera de los demás, no solamente la víctima y el victimario y el sitio de suceso hacen transferencia de elementos, sino también todos los que en alguna forma participamos ahí. Y si nosotros comenzamos a trasladar elementos que son los que necesitamos para sustentar una acusación, vamos a tener veneno en una mesa, vamos a tener veneno en las manos de la persona que está poniendo la denuncia. ¿Para qué? Para acusar al vecino. Y entonces, ¿me entienden las contradicciones? Este tipo de contradicciones en la parte penal, ante la duda, recuerden el indubio pro reo, ¿verdad? Entonces, no podemos permitirnos este tipo de situaciones. Entonces, debemos tratar este tipo de cosas de una forma muy delicada, ¿verdad? Muy delicada, con mucho cuidado a aspectos como esos. Por el otro lado, las alteraciones, como ya les mencioné, en algún momento estas alteraciones pueden ser de tipo endógenas, es decir, de nosotros, los mismos operadores, o exógenas de aspectos climatológicos y demás que podrían incidir en el respaldo. Por eso es tan importante, una vez que ustedes conozcan la situación, ponerlo en conocimiento de las autoridades. El aseguramiento. Por favor, digamos, si tenemos el perro ahí envenenado y todo eso, hay que atender el perro, ¿verdad? No es que no lo dejen morir ahí para poder acusar, no, de eso no se trata, ¿verdad? Tampoco. Es decir, vamos a atender el perro y demás, y asegurar
y ahí informar a las autoridades. En este caso estamos tratando de que los primeros respondedores sean los compañeros tanto de las instituciones como, qué sé yo, de SENASA, el Ministerio de Seguridad Pública y demás, de que igual que lo hacen con la parte ahorita de los seres humanos, llegan, protegen el sitio, llegan, resguardan, ¿verdad? Lo que diría el profesor de economía, ceteris paribus, todo se queda tal y como está en algún momento. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos y podamos hacer la recolección, fijar el sitio, la parte fotográfica y demás, ¿verdad? De tal manera que podamos tener prueba sana y útil para una acusación, que sería una de las partes importantes. Vemos algunos de los criterios de aseguramiento, fijación de perímetros, la utilización ¿cómo se llama?, de la cinta de barrera como elementos, ¿verdad? Cosas importantes, igual que cualquier otro sitio, en los sitios de suceso no se come, no se toma, no se fuma, no se toca nada, ni se deja basura. Esos son algunos aspectos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar al organismo de investigación judicial? La parte de fijación del lugar, desde el tipo fotográfico, de video, de croquis, de descripción escrita y demás, para aportar, insisto, indicios, evidencia sana y útil para las investigaciones y acusaciones que se planteen en algún momento. Parte de las cosas que nosotros, algunos documentos que creamos, actas de secuestro, hallazgo, inspección ocular, donde parte de los requisitos básicos son la hora, fecha, dirección y los testigos de actuación que están ahí en el lugar. Pero eso ya nosotros tenemos alguna de los implementos necesarios para poder colaborar con con la puesta en marcha de esta nueva ley. Desde la parte que podemos confeccionar las actas in situ, ¿verdad? In situ, desde que tenemos las computadoras, las impresoras y demás, y podemos recolectar la información y plasmarla en un documento de una vez. Otros elementos importantes ahí es como, por ejemplo, la parte de los GPS, que nos sirve desde el punto de vista de recolección de información para mapeo futuros, para ver dónde es que se nos están presentando algunos de los problemas que ustedes mismos están denunciando, ¿verdad? Y ver cuáles también otras posibilidades de abordaje. Porque la idea de esto es prevenir, ¿verdad? No es acusar a todo el mundo, ¿verdad? Sino también una parte de prevención. Llevar comunicación, vean señores, esto es un delito, este tipo de situaciones, ¿cómo podemos arreglarlo, verdad? La idea de esto no es que creo que es meter a todo el mundo a la cárcel, sino bajar este tipo de casos a través de información. Parte importante que se recoge ahí es la altitud, temperatura, presión barométrica. ¿Por qué? Porque los peritos a la hora de las necropsias van a necesitar esta información. Como yo les mencioné en algún momento también, los cadáveres de los animales y demás también se deterioran en diferentes condiciones, a un ritmo tal vez más acelerado, porque recuerde que son más pequeños, al ser un poco más pequeños o más grandes, dependiendo de ese tipo de situaciones, van a tener procesos de putrefacción mucho más acelerados o más cortos, ¿verdad? Tenemos algunos procesos de medición que podemos colaborar en todo eso, que son tanto la parte planimétrica, de manera tal que podamos hacer en algún momento un proceso de reconstrucción de los hechos, la otra parte de el posicionamiento, la recolección de la información y análisis criminal. Elementos que podemos utilizar es la parte de cómo rastrear estos elementos, que no difiere mucho en el asunto de los seres humanos, ¿verdad? Algunos de los rastreos, de tipos de rastreo que nosotros utilizamos, la parte de elementos o herramientas de fijación para los diferentes elementos que nos estemos encontrando. La relación entre los indicios y demás. Algo importante ahora que mencionamos esta parte, es el organismo en este momento
con la capacidad instalada desde el punto de vista técnico-científico, solo puede realizar 3 labores. ¿Cuáles son estas 3 labores? Primero son los estudios del punto de vista balístico. Es decir, a un cuerpo se le extrae una bala y demás, y nosotros podemos hacer ese estudio desde el punto de vista balístico. Si tenemos, por ejemplo, el arma referenciada, se le decomisó al vecino, qué sé yo, que es el que tenía problemas con el perrito, qué sé yo, y podemos hacer ese análisis, podemos hacer ese tipo de comparación. La otra situación que tenemos ahí, que estaban en la parte del artículo 279, en el inciso C, donde dice y habla de se realice actos sexuales, ¿verdad?, con los animales. Una vez recolectada esa muestra, nosotros en el Departamento de Ciencias Forenses, en el área de bioquímica, podríamos eventualmente estar realizando ese estudio y a través de factores genéticos, ¿verdad?, lograr determinar a quién pertenece esa muestra, qué sé yo, de fluido biológico que se logró recuperar del cuerpo de un animal, ¿verdad? Y la otra que podríamos realizar también, que es la de envenenamiento, ¿verdad? Algún tóxico, pero vamos a ver, en esto es una posibilidad a medias, porque desde el punto de vista toxicológico se puede determinar el veneno, pero si el veneno está, por ejemplo, como ahora les mencioné, en la acera, está en el jardín y demás, pero no ha sido ingerido completamente por el animal. Una vez que ya está dentro del animal, nosotros no podemos examinar ese contenido gástrico. Ese contenido gástrico necesitamos ir, que es parte de lo que, por eso estamos aquí reunidos, ¿verdad? Es parte de ir creando los laboratorios, llamaría yo en algún momento veterinarios forenses, que no sé, en algún momento se va a crear el nombre adecuado para esto, en el cual se pueda analizar el contenido gástrico de este animal versus la muestra del veneno que nos encontramos en el sitio de suceso, versus el veneno que nos encontramos en la casa del vecino, qué sé yo, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que podríamos comparar y sustentar una acusación para la comisión de un delito como estos, ¿verdad? Eso serían más o menos ahí las situaciones importantes, tanto de la recolección de indicios de tipo biológico, entomológico. Vamos a ver, esa es otra cosa que no se ha desarrollado aquí. Habría que ver si podemos ir desarrollando la parte entomológica a nivel de animales y cuestiones de estas. Vamos a ver, el tema es muy rico, ¿verdad? Es algo nuevo y que muy probablemente vamos a ir desarrollando desde el punto de vista técnico-científico los elementos probatorios que nos podrían ayudar a los encargados de impartir justicia, de tener esos elementos para ser lo más objetivos posibles, ¿verdad? El tipo de recolección, algo importantísimo en esto, y es la parte que creo que más podríamos aportar nosotros, es el principio de trazabilidad. Es decir, cómo podemos nosotros contribuir a que el elemento en el sitio de suceso que hayamos recolectado tengamos la trazabilidad y que no haya duda. Es decir, esto que está inmerso en la cadena de custodia, que es la parte más importante de todos los elementos que nosotros estamos tramitando. Es decir, cómo determinar que desde el sitio de suceso hasta que estemos en el debate o en el juicio, ese elemento no haya sido cuestionado. Es muy paralelo a lo que nosotros estamos realizando a través de las acusaciones normales de juicio, ¿verdad? Tiene que ver con embalaje interno, externo, sellado, lacrado, etiquetado, cumplir con todo esto establecido, ¿verdad? Ya previamente establecido por diferentes votos y garantizar este tipo de situaciones de manera tal que podamos cumplir con todo y tengamos una
buena sustentación de las acusaciones. Conservación de los indicios, hay elementos aquí que estuvimos peloteando por ahí desde el punto de vista técnico, hay elementos desde el punto de vista veterinario que se necesitan congelar. Nosotros no tenemos congeladores y ahorita las cámaras de refrigeración son para elementos humanos. Resulta que los elementos humanos no los podemos combinar con los elementos animales y demás. Ese tipo de contaminación son elementos, vieran que esto está muy interesante, son unas cuestiones nuevas y hay cosas que tomar en cuenta. Los laboratorios de ciencias forenses no pueden estar combinando elementos de animales con elementos humanos. No es posible desde el punto de vista de, ¿cómo se llama?, de los ISO, del control de calidad y demás, ¿verdad?, que hay que desarrollarlos en forma apartada. Esto sería lo que les traigo, espero que sea de utilidad para todos ustedes y que tengan muy buenos días.